Hola, buenos días a todas, todos, ¿cómo están? Buen día, Tona. Buen día, Paola y Patsy. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Me estoy estacionando, ahorita me conecto en la oficina. Con cuidado, Pau. Bueno, pues hoy vamos a continuar con el script de la sesión, bueno, lo que involucra gráficas, y vamos a darle un pequeño espacio al final a una parte que tiene que ver con una cosa que se llama R Markdown. Markdown es el paquete, vamos a llamarlo así. Originalmente era un paquete, actualmente es una suite de varios paquetes que vienen integrados dentro de RStudio y que pues tienen su propio manual, pero es para hacer documentación dentro de R, ¿ok? Para poder generar, al mismo tiempo que estás generando un script, poder crear un documento. Este documento puede ser una tesis, puede ser un artículo, puede ser incluso un libro completo e integrar dentro de ese libro, pues los scripts, obviamente, ¿no? En R como tal. Entonces, es una adecuación que se puede hacer a cualquier script dentro de R que utiliza ciertas reglas, específicamente ciertas cositas como se llaman chunks, que son el parecido a estas cosas azules, que es donde marcamos los comentarios. Se hacen algunas cosas, por ejemplo, con acentos o con apóstrofes para indicar dónde van títulos, dónde van subtítulos y demás. ¿Ok? Esta adecuación, bueno, esta pequeña visualización que vamos a hacer de Markdown, la vamos a hacer dentro del mismo sitio original de Markdown, en donde pues, ustedes pueden trabajar. Este se los voy a pasar a ustedes. ¿Por qué? Porque según entendí, va a haber un profesor, una profesora invitada de multivariados y esta persona preguntó sobre si sabían manejar R Macro. Y Mario me hizo a mí la petición de poderlo revisar así brevemente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a revisarlo y van a checar. Entonces, otra de las razones, Joaquín, por las cuales aparentemente R es conveniente versus todos los demás programas es porque aparentemente todos los profesores a nivel internacional lo solicitan por alguna razón. Y una ¿Ok? razón inexplicable y la cantidad de libros que me han salido también es R. Ni modo. No, o sea, sí es explicable rápidamente. La mayoría de la matemática que utilizamos y de la estadística que utilizamos no lo hacemos nosotros. No lo hacemos los psicólogos, lo hacen los estadistas, que son matemáticos especializados, ¿no? De hecho, incluso a nivel psicometría, por ejemplo, en mi nivel, psicometría, el 60% de los miembros de los comités de psicometría son matemáticos, no son psicólogos. Entonces, para un matemático, R tiene más sentido. ¿Por qué? Porque pues, es la ecuación propiamente puesta como tal. Y por eso la mayoría lo maneja como R. Esa es la razón realmente, ¿no? Y quienes escriben los libros de estadística y así, pues suelen ser también temáticos y no psicólogos. O hay una rama de la psicología que involucra psicología matemática. Entonces, pues, ya estamos hablando de otros niveles, no son mortales como nosotros. Pero en fin, ok, ggplot. ggplot es la función, el paquete, con el cual hacemos gráficas. El más potente que dentro se encuentra dentro de R. Ese paquete ya lo tienen ustedes instalado porque fue de los que yo integré al principio de este script, que es el script número de la sesión 3. Entonces, ese script viene hasta abajo una sección completa en la cual se va a trabajar con ggplot. Entonces, por favor, váyanse a la parte de hasta arriba del script y carguen las paqueterías, las librerías que están puestas ahí y los datos, ¿ok? En este caso, pues son los de vape-limpia. ¿Ok? Ah, bueno, no estoy yo en la sección indicada, ahorita la pongo. Y ahora sí ya los datos. Entonces, sí es el script 3. Es el script 3 hasta abajo del script 3, este, viene la parte de ggplot, pero acuérdense que hay que cargar espacio de trabajo, datos y las librerías. Eso está en las primeras 20 líneas de código que está hasta arriba. ¿Ok? Luego ya se van a la parte de ggplot,
que está igual marcado con sus chunks, con los títulos, subtítulos. Hay una en mayúsculas que dice gráficos con ggplot2. ¿Ok? Y les explico. De nuevo, ggplot es nuestra paquetería dentro de Thingiverse con la cual podemos hacer gráficas. En realidad, difícilmente van a requerir otro tipo de gráficas que no sean las básicas, las que se hacen con la función plot, que viene directamente cargada en R, esa no tienen que cargar librerías ni nada, o bien con ggplot. Generalmente, de hecho, se pueden hacer las mismas, solamente que con ggplot pueden ustedes personalizarlas muchísimo más que con el paquete base de plot. El paquete base plot es únicamente para que lo visualicen rápidamente, ¿ok? Generalmente las gráficas que les dan se las dan estándar y no tienen ningún tipo de personalización. Se puede, pero el código es más complejo y cambia de gráfica a gráfica. La ventaja de ggplot2 es que siempre va a trabajar con una estructura de 3 elementos base. Ustedes pueden aumentar o disminuir, pero casi siempre esos 3 elementos van a ser los que se les van a pedir todo el tiempo. El elemento número 1 es un elemento que se llama aesthetics, ¿ok? Que se pone con un elemento dentro de la función que se pone como AES. 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 AES es estándar y es básico porque es la relación entre los datos y lo que tú ves en la pantalla. Es decir, en dónde va X, en dónde va Y. Si no tiene X y Y, X cómo se va a poner y con qué datos va a estar armado. Básicamente es lo que le indica a la función de dónde va a jalar la información. ¿Ok? No solamente la base de datos, sino de qué variables se va a armar la gráfica que les estamos poniendo. Después, un segundo elemento que se llama, es geometrical. Y geometrical se pone con una función que se llama geom, obviamente. Entonces, este elemento geom es la forma en cómo se ve la gráfica en la pantalla. Esencialmente tamaño, ¿ok? Si es grande, si es pequeña, si la línea está marcada de una forma o está marcada de otra, si se van a marcar los intervalos de confianza, de qué manera va a estar organizada, incluso la manera en cómo se ve gráficamente, es decir, visualmente la gráfica, en qué estilo se va a poner. Y las extras, ¿ok? Esas extras pueden ser títulos y subtítulos para la gráfica, pueden ser tamaños diferentes para los ejes X y, para los puntos, adecuaciones específicas sobre color, sobre forma y muchas otras cosas más. Pero casi siempre van a ser esas 3 cosas. AES, Geometrical y Extras. Vamos a ver funciones ya en específico, digo gráficas en específico con las cuales ustedes pueden trabajar de forma muy sencilla. De nuevo, ya están cargadas los datos, están cargados en la función, digo, en la base de datos data para que funcione, si no, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces, primero, la más recurrida o de las más recurridas a nivel inferencial, un scatterplot. Un scatterplot es una función, es una gráfica, perdón, una gráfica lineal. Básicamente es una gráfica de puntos en la cual se puede mostrar una relación lineal entre 2 variables. La función plot, que les decía es la función de base, puede arrojarles un scatterplot sin ninguna complicación, simplemente colocando dentro de paréntesis de plot, primero la primera variable y en la segundo paréntesis de plot, la segunda variable. Esto les va a parecer más sencillo que la graficación dentro de ggplot, que va a ser un poco más larga. Sin embargo, así como se observa en plot, la capacidad para personalizar esa gráfica y para entender lo que está pasando dentro de plot para un scatterplot es bastante más compleja. Si yo corro esto, me va a dar una gráfica como la que están viendo en el lado inferior derecho de la pantalla, que es literalmente una gráfica de puntos. ¿Ok? Yo lo hago en zoom, lo hago más grande y se arroja esto, que es una gráfica de puntos que del lado izquierdo yo tengo data-positivo, afecto positivo, y yo del lado derecho, que en este caso es eje X, eje Y, yo tengo data, afecto negativo. Y esta es la relación que existe entre afecto negativo y afecto positivo.
Cada puntito es una respuesta a los cuestionarios en una de las coordenadas en afecto positivo, afecto negativo. ¿Ok? Esto es con plot, con la función plot, aquí. ¿Cómo se hace con ggplot? ggplot siempre va a comenzar con la función justamente ggplot. Ggplot, ggplot. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que les va a pedir ggplot? Les va a pedir en dónde están los datos, es decir, data. ¿Ok? Esa función data que está puesta acá, perdón, ese elemento dentro de la función ggplot que se llama data es la base de datos de donde yo estoy sacando la información. En este caso, mi base de datos es data, es la base de datos que yo acabo de cargar. Y el primer elemento importante justamente es la que ya les había comentado, Aesthetics. Aesthetics funciona con el elemento dentro de la función AES. AES. Y AES abre un segundo paréntesis en el que se va a determinar dónde está la información específica de las variables. Yo le voy a marcar, bueno, el eje de las X lo vas a alimentar con la variable dentro de data que se llama afecto negativo. Y el eje de las Y lo vas a alimentar con la variable específica dentro de data que se llama afecto positivo. ¿Ok? Esa es esta primera línea de la función ggplot va a llamar los datos y a ordenarlos. Por eso les puse aquí esa especificación, llamada y orden de datos. Y después está un pequeño más, ya una vez que cerré estos dos paréntesis, que es el que se abre con ggplot y el que se abre después con AES, está este signo de más que le va a indicar a ggplot que le voy a adicionar cosas importantes. Esas cosas es la segundo elemento, que es el geometrical o geometrical. ¿Ese cómo se lo adiciono? Con geoPoint, o sea, con geom. Geom va a ser el estándar para todas las otras funciones, más bien otros elementos que voy a incluir. Cuando yo pongo geom-point, es un scatter plot. Si yo cambio el guión bajo por otra cosa, por ejemplo, guión bajo ist, va a ser histograma. Guión bajo line va a ser gráfico de líneas. Guión bajo hem va a ser gráfico de barras. Guión bajo bar va a ser igual un gráfico de barras. Guión bajo boxplot va a ser un gráfico de caja y bigote. El chiste es, de acá les va a indicar qué tipo de gráfico es el que se le está pidiendo a ggplot. Y lo de acá arriba es la información que yo le estoy pidiendo. Esto que yo estoy poniendo acá es un gráfico estándar de ggplot. Un gráfico estándar no incluye personalización en títulos, no incluye personalización gráfica, solamente es la información y el tipo de gráfica que se le va a pedir. Si yo corro todo esto, me va a arrojar un gráfico de puntos que, si lo notan, es ligeramente diferente en estética al que se arroja con la función específica pues plot, ¿ok? La básica, la que trae el programa. Si yo le pongo zoom a ese gráfico, me va a dar el gráfico en grandote. Y lo que yo estoy viendo acá es el gráfico en grandote de ggplot para un scatter plot básico entre afecto negativo y afecto positivo. Afecto positivo en el eje de las X, afecto negativo en el eje de las Y. ¿Ok? Que es tal cual como yo se lo pedí acá. ¿Va? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo un dataset? Yo no tengo algo guardado. Sí, es que se llama dataset. Es que esto de traducido al español es lo que hace que me tarde más, pero bueno, se lo voy a hablar en inglés. Un dataset, una base de datos, vaya. Por fin se me llegó. Una base de datos cargada en un objeto, como en este caso yo tengo una base de datos cargada en un objeto que se llama data. ¿Qué pasa si yo no lo tengo ahí? Lo único que necesito hacer acá, yo les puse una opción para cuando yo tengo en realidad
dos objetos, cada objeto incluye una variable, lo único que yo necesito poner dentro de ggplot es truncar el data como data igual a null, es decir, eso le está diciendo que yo no voy a utilizar un objeto o una base de datos, y lo que voy a poner dentro de AES es mi variable específica que voy a llamar tanto en X como en Y. Entonces, si yo tengo, en este caso, dos vectores, yo tengo no objetos, sino dos vectores que incluyen mis datos, entonces lo único, y yo quiero saber qué tan relacionados están estos gráficamente, lo único que necesito es hacer esta misma script. Lo único que yo hago es ponerle que en data está null, es decir, no tengo ningún dato en data, no hay una base de datos que jalar, lo único que hay es dos vectores que llamar. Y esos vectores pues van a tener el nombre que yo les haya puesto directamente. Para que no se me confundan, ¿alguien me acuerda o alguien acuerda a los demás qué cosa es un vector dentro de R? Es una secuencia de números. Es una secuencia de números, exactamente. Que sería lo mismo que una variable. En este caso, nosotros tenemos una variable en psicología, pues es una secuencia de números. Esos números nos están indicando el valor que tiene esa variable para cada persona en una secuencia, ¿ok? Valor uno, valor 2, valor 3, persona 3 y así sucesivamente. Entonces, si yo tengo dos vectores de números, entonces tengo dos variables. El punto es que esos vectores tienen que ser del mismo tamaño, porque tengo, se supone, el mismo número de datos para las personas que están ahí, tanto de una variable como de la otra. Si yo tengo ese orden, dos vectores del mismo tamaño, entonces puedo crear una gráfica, un scatterplot, llamando a esos vectores tanto en X como en Y, de manera independiente, siempre que coloque data igual a null al principio. De manera que yo le digo a la función que no hay una base de datos de la cual llamar, únicamente te voy a llamar los datos de vectores independientes. Y ya, lo demás es exactamente igual. Gráfico de líneas. Para plots, ahora es un poquito diferente porque se adiciona, se agrega una nueva línea de datos, una nueva línea de código, pues. Pero pues es lo mismo, ¿ok? Llamo a plot, que es mi función base, la que ya trae R. Aquí está mi primer variable, que en este caso va a ser edad. Y aquí está mi segunda variable, que en este caso va a ser efecto positivo. Y lo único que yo tengo que cambiar al respecto del scatterplot es ponerle un tipo. Tipo dentro de plot se llama como type. No se llama como en ggplot, que en ggplot es geom, guión bajo y el tipo de gráfica. Acá es type. El type es L. ¿Por qué? Pues es una gráfica de líneas, nada más por eso. Y la segunda línea de código es una línea que le indica a la gráfica cómo colocar las casas. Y en este caso es con points. Right? Points. Y le pongo de nuevo las mismas variables. Data edad y data afecto positivo. Si yo corro la primera línea de código, me va a dar las líneas que se ve espantosamente. Y si yo le pongo la segunda, lo único que le hace es poner los puntitos en donde están las líneas de, de cada una de las respuestas de mis participantes. ¿Por qué esto se ve así? Esta base de datos no está hecha para que ustedes puedan sacar una gráfica de líneas. Una gráfica de líneas es una gráfica en donde yo estoy viendo cada respuesta y cómo se ordena, cómo se van relacionando con líneas las respuestas de las personas. En este caso, esta base de datos no es una base de datos que pueda incluir o que tenga datos a nivel longitudinal o siquiera datos a nivel secuencial, de dato uno, dato 2, dato 3 a nivel de tiempo. En este caso, por ejemplo, sería para una serie de tiempo, este sería una muy buena gráfica, la gráfica de líneas. Joaquín, Sí, Tona, creo que me voy a regresar un paso en cómo sí. hacemos la línea de regresión en el scatterplot. Ah, ok, ok. Eso es un poquito más adelante, se los iba a mostrar en justamente en regresión, pero si Gracias. quieren, lo vemos de antemano. ¿Ok? Yo aquí tenía, no, esto es para personalización de temas. Ok, vamos más adelante. Bueno, yo le voy voy a recuperar esa línea de código, porque esa línea de código de la línea de la regresión de un scatterplot es parte de la personalización de ggplot. Entonces va a estar primero AES
como aquí está. Aquí se las muestro, nos regresamos un puntito. Aquí está el plot. AES, que es llamada de datos. Geo, que es el tipo de gráfico. Y después va a estar la línea de regresión. Esto lo tengo yo en un script mucho más adelante. Según yo, es la sesión 5. Aquí está, sí, correcto. Y es plot para regresión simple. Vamos a copiar eso de acá. Lo pegamos para acá. Y acá lo ponemos. Va a quedar aquí. Aquí con línea de regresión. Le vamos a poner línea de regresión. Para que quede para todos. Ok. Para que observen la función. Sigue siendo ggplot. Digo, yo aquí no la copié completa, pero es la misma. ggplot. Es la función ggplot para hacer gráficos. Mi base de datos, en este caso, en ese se llamaba base, pero tiene las mismas variables. Entonces, acá yo le voy a poner data, porque es mi base de datos. ¿Ok? Data es mi base de datos. A es, como les dije, es la llamada de los datos. Y en X voy a poner, por ejemplo, lo que ya había puesto arriba, afecto negativo. AF negativo. Y en Y voy a poner lo que ya había puesto arriba para que sea la misma gráfica. Afecto positivo. ¿Ok? El más me va a indicar qué tipo de gráfica es, que es GeoPoint. Volvemos a poner lo mismo, llamada de datos al principio, GeoPoint en el segundo. Y después va a haber una serie de personalizaciones que yo ahí ya les había puesto, que les voy a ir explicando una por una. Este más, lo que me va a indicar en todas las líneas de código, es lo extra que le voy a ir sumando a la gráfica, ¿de acuerdo? El primer extra que le voy a juntar a esta gráfica es que le voy a poner un título al centro. Generalmente, si yo no pongo esta línea de código, no pasa nada, porque es un extra, ¿ok? Lo único que va a pasar es que me va a arrojar una gráfica estándar. Y lo voy a hacer seleccionando las dos primeras líneas de código. Si yo las corro, esas seleccionadas, ya me lo dio, que es el básico, ¿ok? Ahora, lo siguiente que me va a hacer esto es ajustar el tema de la gráfica, es decir, cómo se ve gráficamente, para que el título esté en el centro. Aquí dice theme update, que es actualizar el tema. ¿Y qué quiero para actualizar el tema? Ah, bueno, quiero actualizar el título de la gráfica. Ese elemento se va a ajustar al punto 5 de donde se ve la gráfica. Si pongo el punto 25, es del lado derecho, izquierdo, perdón. De este lado, del lado izquierdo, el primer cuadrante izquierdo. Después, si yo lo pusiera al punto 50, está en medio. Y después al punto 75 estaría del lado derecho de la gráfica. Pero como yo ajusto al punto 5, pues está en medio. Más, ¿ok? Que es, ¿cuál es la siguiente línea de código? Lo siguiente personalizado después de este más es la línea de regresión. ¿Ok? Esa línea de regresión la voy a poner con una pequeña adecuación que es geo-smooth. Ese geo-smooth me va a dar una línea, me va a dibujar una línea. Todavía no le digo que es la línea de regresión, pero me va a dibujar una línea ahí. Yo puedo dibujar una línea que yo quiera. ¿Ok? Lo que me va a decir qué tipo de línea es lo que está dentro de ese paréntesis. Y dentro de ese paréntesis yo le puedo poner método. El método es lo que me va a indicar la línea de regresión. Ese método es LM, regresión lineal. ¿Ok? El modelo general lineal. Yo quiero que me indique una línea con el método de regresión. ¿Ok? Aquí está. Método igual a, entre comillas, LM. Y lo que yo le adecué aquí es un SE, que es que quiero que me dé el error estándar en true. Quiero que lo vean en true y después a esto lo vamos a cambiar a false, o sea, a falso, para que ustedes vean cómo se ve si yo lo quito. Pues, si yo quito ese que me dé el grado de error estándar. Y yo me di la libertad de adjuntar con un más, aquí está otro más, algunas cosas adicionales, como que le pongamos un título, que en este caso le podemos poner el título de regresión lineal
entre afecto negativo y positivo. Al eje de las X le puedo poner un título ya específico. Eso lo hago con, de nuevo, un más para el título de las ejes, el eje de las X, para que no se vea AF-positivo. Le vamos a poner, perdón, en las X tengo el afecto negativo. Entonces, afecto negativo. Y en las Y tengo el afecto positivo, que es lo que puse aquí arriba. ¿Ok? Entonces voy a poner afecto positivo. Y ya, corro este gráfico completo. Me lo va a dar al final. Dice que error en el objeto ggplot. Algo estoy fallando acá. Algo no puedo apuntar por alguna razón. Pero, Mayúsculas en afecto. la fórmula. Ahí está, la regresión lineal. Ahí está. No, es la fórmula. Generalmente con GeoSmooth, con la línea de regresión, se tiene que incluir la fórmula del efecto negativo y del efecto positivo. Pero como en este caso ya estaba indicada acá arriba, pues no es necesario. Por alguna razón, al principio no me la dio como en estándar, pero ya que la seleccioné y le puse correr, me da la fórmula aquí, ¿ya viste? Aquí me indica que va a utilizar la fórmula YX. O sea, para que me dibuje la línea de la Y a la X. O sea, aquí está la línea de regresión. Sí, yo no sé si la pueden ver, si ya la están Sí. viendo. Ya está dibujada. Y esa parte grisecita que tiene alrededor, esa es el error estándar. ¿Ok? ¿Por qué la línea no cruza toda la gráfica? Porque la línea está tomando desde el primer punto que tiene dibujado, no toda la gráfica, sino desde el primer punto, que está en la coordenada aproximadamente 32, 33, más o menos como 34, y abajo 10, más o menos, por ahí. Entonces, ese es el primer punto. Y el último punto que tiene hasta el eje de las X, que es afecto negativo, la tiene dibujado hasta allá, y es ahí donde termina la línea de regresión. Entonces, eso les dibuja una línea de regresión que les está indicando el error estándar de predicción para todos los puntos dibujados dentro de la gráfica. Si yo quitara el SE true y le pongo false, lo que va a hacer cuando yo lo ejecute es darme la línea de regresión, pero sin el error estándar. Ya es paz, lo que ustedes gusten. Si les gusta la parte grisecita, que les dibuje el error estándar, o si no les gusta la parte grisecita, nada más que en la línea, pues ahí está la línea dibujada. ¿Ok? Es con Geom-Smooth. No sé si respondí con eso la duda. Joaquín, creo que fue quien me Sí, preguntó. sí, muchas gracias. Entonces, esto se los guardo en la sesión 3. El script actualizado de la sesión 3 ya va a incluir la línea de predicción. Y bueno, esto nos hizo saltarnos un poquito en el sentido en el de que ya sabemos cómo poner títulos y subtítulos, pero lo vamos a revisar de nuevo. ¿Ok? Entonces, líneas. Ya lo habíamos visto. ¿Por qué no se ve bonito? Porque no tenemos datos en una continuidad. Simplemente tenemos datos un montón ahí desordenados. Entonces lo único que hace es dibujar una línea que una a todos los puntos. Si yo le pongo el point, lo único que me dibuja son los puntitos que existen en donde existen respuestas de las personas. Para ggplot, lo único que tengo que hacer es de nuevo llamada a los datos, data, que es mi base de datos, AES, que me va a indicar dónde está el eje de las X, que en este caso va a ser edad, y el eje de las Y, que en este caso va a ser el afecto positivo, y la función, digo, el elemento que se utiliza para poder hacer una gráfica de líneas, evidentemente, es geom-line. Line es lo que me dice el tipo de gráfica. Si yo corro solamente estos dos elementos, me va a dar un gráfico de líneas. Y si lo corro con, perdón, el más no me permite que lo corra. Ahí está, le quito el más. Ahora sí, me da un gráfico de líneas. Me dice que que tiene que tener más a fuerza. Me va a dar el gráfico ahora sí. Ahí está.
Gráfico de líneas, dibujado con puntitos, muchos puntitos, ¿ok? No se ve igual a este, por supuesto que no se ve igual. Se ve un poquito más ordenado acá, pero al final sigue siendo un gráfico de líneas exactamente igual. Son los mismos datos. Lo único que hace es dibujarme estéticamente, de manera más bonita, las líneas y no sobreponerme líneas tras líneas. El estándar, el que está aquí arriba, como sobrepone las líneas una sobre otra, pues se ve ahí todo enmarañado y feo. El ggplot lo que les permite es una visualización un poco más estética, en donde no está sobreponiendo líneas, lo único que hace es sobreponer puntos. Puntos, 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 puntos en donde hay. ¿Ok? Entonces, gráfico de líneas con geoline. Pero es exactamente la misma llamada de datos que se utiliza en todas. Y siempre que no cambiemos las variables, podrían ser exactamente las mismas. ¿Ok? Para gráficos de barras, el gráfico de barras sin ggplot es con la función barplot. Eso cambia un poquito porque nuestra función estándar generalmente era plot. Entonces, para gráficos de barras es barplot. ¿Ok? Barplot. Aquí no requiero obviamente ninguna llamada de datos específica ni relacionar dos variables. Entonces yo elijo la variable que yo quiera dentro de mi base de datos, que en este caso yo elegí una variable que es afecto negativo. Ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Datos continuos e intervalares, eso acuérdense, esto funciona barplot para datos continuos o datos intervalares. Y lo único que hago es mi grafiquita de barras. ¿Ok? Correr esa función y me da mi gráfico de barras para mis datos intervalares. Para datos que no son continuos, no se utiliza pues vaya, este tipo de código. Se utiliza barplot también, pero se utiliza una gráfica de frecuencias, ¿ok? En este caso, yo ya había hecho una tabla de frecuencias anteriormente en este dataset. Si yo me voy hasta acá arriba, voy arriba, 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 arriba. Yo había hecho una tabla de frecuencias con sexos, si se acuerdan. Aquí está. Table, con la función table data sexo. Esto, acuérdense, me daba la distribución en frecuencias del sexo. 16 hombres, 61 mujeres. Y yo lo había guardado en un objeto que era tabla-frecuencias. Yo corro de nuevo ese código, me guarda mi tabla-frecuencias de sexo. Y ahora sí, puedo bajar hasta mi gráfico de barras. Ahí está, ¿dónde está barras? Aquí está barras. ¿Listo? Para que me dé mi tabla de frecuencias, ahora sí, en grafiquitas. ¿Ok? ¿Por qué no lo puede hacer directamente con sexos? Podría hacerlo directamente con sexo. De hecho, voy a intentar probarlo. Pero, pues igual, es un poco más fácil hacerlo directamente. Ok, tendría que hacer table. Pues porque el código es más largo, obviamente. Data. Y tendría que ser sexo. Sí me lo da, ahí está. Pero digo, el código es mucho más largo que simplemente poner el objeto en el que ya tengo guardado esta gráfica, digo, esta distribución de frecuencias y ponerle un barplot. Pero bueno, este es sin ggplot. Con ggplot para datos continuos, aquí está, esa es la restricción de ggplot. Ggplot les va a funcionar únicamente para datos continuos. Lo que tengo que hacer es mi llamada de datos, igual que yo había hecho, igual que estaba puesto, y la función es geom-call. ¿Ok? Déjenme ver si lo corre, según yo sí. Y ahí está, mi grafiquita de barras. En este caso lo hice para efecto negativo. ¿Ok? Que es la misma gráfica, en teoría, que esta que está puesta acá. ¿Ok? Pero se ve más ordenada. ¿Por qué se ve más ordenada? Porque el tamaño que hace lo está haciendo, lo está agrupando, pues, por edad. Me está diciendo por edad cuáles son las personas que tuvieron mayor cantidad de efecto negativo. Este orden por edad no lo tengo acá arriba. ¿Por qué no lo tengo? Porque no lo puedo sacar. Con barplot no se puede organizar el gráfico de garras en función
de alguna otra variable. Únicamente te da un gráfico de barras estándar de la variable que tú le pidas desordenado. ¿Ok? Acá en ggplot, la ventaja que yo tengo es poderlo organizar en X por un factor, por alguna variable que yo quiera sociodemográfica y pedirle el gráfico de barras del efecto negativo. Son dos opciones muy diferentes. Si yo nada más quiero el gráfico de barras de alguna variable, pues simplemente utilizo barplot, que es más fácil. Pero si quiero el gráfico de barras organizado por alguna variable que yo tenga ya incluida, pues utilizo geom-call, que es en ggplot. Organizo por X en alguna variable que yo ya tengo y en Y pongo la variable que yo quiero en gráficos de barras. Ahora, histogramas. Sencillo de sacar en un sin ggplot. La función es ist. Pongo mi variable, que en este caso utilicé efecto positivo, y pongo la cantidad de breaks que quiero, de barritas, para el histograma, porque acuérdense que pueden ser muchísimos. Y me da el histograma del afecto positivo, con su frecuencia, ¿ok? Afecto positivo y la frecuencia que tiene en cada uno de los breaks que estoy pidiendo. Con ggplot, la función es geo-histogram y los breaks no se piden como breaks, se piden como bits. Bits es la cantidad de barras que voy a pedir. Va a salir ligeramente diferente. La diferencia en el llamado de los datos es exactamente dentro de AES. Porque no voy a tener X y Y, solamente voy a tener X, que es afecto positivo. ¿Ok? Corro esta y me da mi histograma en ggplot. ¿Se ve mejor, se ve peor? Pues esto va a depender de cómo ustedes quieran mostrar los datos, pero es una forma en cómo se muestran. Esto se puede configurar, por supuesto que se puede configurar, se hace muchísimo más específico. ggplot tiene libros completos para poder aprender a utilizarlo, pero esto ya va a depender de cada una de ustedes. ¿Ok? Boxplot. Gráficos de casa y bigote, esto se utiliza mucho para ANOVA. La función sin ggplot es boxplot tal cual. La función con ggplot sigue siendo boxplot, pero personalizando arriba qué variables queremos. En boxplot, para la función sin ggplot, se tiene que especificar el modelo. Es decir, ¿qué es el modelo? Que va a ir especificado como la variable y cuál es la variable de organización. La variable es afecto negativo. A partir de sexo es que me lo vamos a organizar. ¿Y de dónde voy a sacar la información? De mi base de datos, data. Si yo corro esa función, me da una gráfica de caja y bigote con las especificaciones que yo le pedí. Afecto negativo como una variable dependiente. Afecto positivo, perdón, independiente. No, sí, dependiente. Y la variable dependiente va a ser el sexo. ¿Ok? Cómo se distribuye el afecto negativo entre el sexo y data. Y después con ggplot es lo mismo, vaya, pero aquí ya está especificado. X va a ser sexo, Y va a ser afecto negativo, y quiero que me dé una gráfica de café y bigote. Si me preguntan a mí, la boxplot se ve más bonita en ggplot 2, ¿de acuerdo? Porque está más linda y les marca incluso de manera más adecuada ¿cómo se llaman? Los datos extremos, ¿ok? Que están puntito arriba en nombres, por ejemplo, que ustedes no tienen en la primera gráfica. La primera gráfica ahí no se ve. En la segunda gráfica tengo ahí mi dato extremo, que es en hombres. En mujeres no tengo ningún dato extremo, entonces simplemente está marcada la gráfica hacia donde tiene que estar. Perdón, Joaquín, ¿ibas a mencionar algo? No, no. Ok. Personalizaciones de ggplot. ¿Ok? ¿Qué grado de personalización puede poner ggplot? Muchísimas. ¿Ok? Vamos a hacer, digamos, algo básico. Esta boxplot que yo tengo acá, hombres, mujeres, la voy a guardar en un objeto. ¿Ok? Este objeto va a ser P. ¿Por qué? Por cuestiones de no hacer demasiado largo el código. Si yo guardo esta boxplot en P, se me va a crear un objeto del lado superior derecho que va a ser P. Ese objeto es una gráfica, pero no la voy a poder ver tan fácil. Si yo le pongo observar a esta gráfica, me va a dar todo esto.
que es las especificaciones de código de una gráfica en GeoGebra. Entonces, ese objeto en P es la gráfica. Si yo pusiera P solita y la corro, me va a dar la gráfica en la parte inferior derecha. ¿Para qué utilizo ese P? Ah, bueno, para poder hacer especificaciones adicionales. ¿Ok? Aquí está mi P, que es lo que yo le estoy diciendo al programa es, utiliza mi gráfica de barras estándar y a eso le vas a sumar algunas cosas. ¿Ok? Esas cosas es generar anotaciones, en este caso al principio. ¿Ok? Esas anotaciones que voy a poner son, por ejemplo, que me ponga directamente a los hombres como grupo de hombres y que me cambie la fuente que está utilizando por serif. ¿Por qué? Porque no me gusta la fuente que tiene puesta aquí, que creo que es Calibri. Entonces serif se ve más bonito. Y que me lo ponga en itálicas, lo de grupo de hombres. Quiero que esté en negritas ¿está? Y de tamaño 5. Ahora, para mujeres, quiero que el texto del X sea mujeres, que esté en el punto de las Y a una coordenada 90, o sea, que me lo ponga en Y al 90, es decir, si ustedes ven la gráfica, en Y, en afecto negativo, yo tengo 30, 60 y 90. Ahorita se los anoto para que ustedes puedan verlo más fácilmente. Acá, aquí donde está el puntero con la lucecita, aquí en Y yo tengo 30, tengo 60 y tengo 90. Esa especificación que yo le estoy haciendo acá de Y90 es que me ponga este título de grupo mujeres en la coordenada 90 en Y, o sea, a ese nivel. Esa coordenada 90 en Y sería a, muestra, a este nivel. ¿Ok? Quiero que me lo ponga. Aquí va a estar grupo de hombres a este nivel y aquí va a estar grupo mujeres a este nivel. Eso es lo que yo le estoy pidiendo a R cuando le pongo acá. Quiero que sea en serif, quiero que esté en itálicas y quiero que esté en negritas. Y el tamaño quiero que sea 5. Si yo corro este código, me pone grupo de hombres y grupo de mujeres. En negritas, en este color darket negro, digo rojito. ¿Puedo cambiarlo? Sí, puedo cambiarlo. Puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño, que se ve muy grande, que quiero que ahora esté en 3. Y no quiero que esté en darket, quiero que esté en black, que sea negritas. Black, ¿ok? Y sí, quiero queriendo en itálicas, quiero que siga siendo serif, pero tamaño 3 y ahora en black. Y me lo corre. Ahí está, más chiquito. Grupo hombres, grupo mujeres en itálicas y negras. ¿Ok? Lo puedo poner azul, sí, lo puedo poner azul. Y vamos a poner azul, no me gustó el negro. Lo vamos a poner azul, tamaño 3. Está mejor, más bonito. Entonces, esto es especificación a nivel de anotaciones. Yo puedo crear cualquier anotación que yo quiera dentro de esta gráfica. ¿Ok? Puedo hacerlo. Puedo cambiar los ejes. ¿Ok? ¿Qué es cambiar los ejes? Puedo, es decir, colocarle afecto negativo de un lado y afecto positivo del otro. Si yo le pongo core flip, me va a cambiar. Ay, cambio de ejes. Ah, me dice, no se puede color flip. Coordenadas flip. Vamos a ver. Core flip. No me deja core flip. ¿Por qué core flip era para cambio de ejes? ¿Esto qué era? Para boxplot. Se supone que era para cambiar afecto negativo de un lado, afecto positivo del otro. Ok. A ver, déjenme ver porque aquí esto debería de correr perfectamente bien sin problema. Y no me la está corriendo. No es porque una Bien. variable es exótona y no te puede poner, no es Ahí continuo. está. No, Ah. es porque el más
el más siempre se pone frente a P y yo le estaba poniendo abajo. Si yo lo pongo abajo, esto hace que el argumento P sea solito. Entonces, si lo pongo enfrente, el más me lo indica como una sola línea de código y entonces ahora sí puedo adicionar lo que yo quiera abajo. Core flip es sola, no me cambia las coordenadas, no me cambia sexo a Y y afecto negativo a X. Lo que hace es que si el gráfico está en vertical, ahora me lo ponga en horizontal. ¿Por qué? Simplemente ayuda, digamos, para cuando ustedes quieren publicar un manuscrito y tienen muchas gráficas de barras, es más fácil mostrarlas en horizontal que en vertical. Entonces, Core Flip lo que me permite es invertirlas así, así, ¿ok? Si yo quiero guardarlo así, pues guardo el objeto así, porque así el objeto está guardado en P. P está guardado como la grafiquita en horizontal, así. Pero si yo quisiera mostrarlas así organizadas en vertical, utilizo Core Flip. Y eso me va a hacer que ahora lo que está puesto de horizontal, pues, lo ponga en vertical. Entonces me va a invertir la gráfica a que se vea ahora hombres, mujeres, y después el sexo sí esté en y el afecto negativo esté en X, pero no me cambia la gráfica, sino nada más me la rota. Me la rota así y ya. ¿Ok? Este es para cambio de ejes. Ahora, esperen, deje quito. Ahí está. Que deje el escribo así como está. Colocar títulos y subtítulos. Se utiliza con ggtype, que ese es título, tal cual. ¿Ok? Si ven esta gráfica, la gráfica que está puesta acá abajo, no tiene títulos y subtítulos. Generalmente no puedo dejarla así porque en un manuscrito requiere títulos y subtítulos. Entonces, para eso utilizo el más ggtype. Entonces, el ejemplo sería P más ggtype, afecto negativo de hombres versus mujeres. Si yo corro esto, ya me pone un título. Afecto negativo, hombres versus mujeres. Si yo esto tuviera, no sé, que fuera tal cual una gráfica. Pongo gráfica, un punto. Afecto negativo, hombres versus mujeres. Ahí está. ¿Ya vieron? Me está cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo una coma. Esa coma le indica dónde es título, dónde es subtítulo. Si yo quito esta coma y dejo así, me lo va a poner todo en la línea de arriba. Ahí está. Gráfico 1, afecto negativo, hombres versus mujeres. Si yo quisiera que gráfico 1 estuviera en la parte de arriba y el segundo fuera el subtítulo, pongo una coma, le pongo comillas, gráfica 1, coma, afecto negativo, pues afecto negativo hombres versus mujeres y me lo pone como subtítulo. ¿Ok? Puedo hacer yo todas las personalizaciones que yo quiera. O sea, si yo les mentiría si les dijera que sé todas las personalizaciones que puedo hacer, la verdad es que no, se pueden hacer muchísimas. Pero bueno, otras cosas interesantes son el uso de temas. ¿Ok? Si yo no me gusta cómo se ve el fondo gris y las grafiquitas así, pues tengo diferentes temas. Por ejemplo, blanco y negro. Aquí tomo mi gráfica base que es P y le aplico más tema-BW, blanco y negro. Me la cambia a blanco y negro, pero me pone todo el cuadrito que hay. Escala de grises, tema grises, minimalista, se ve bonito minimalista, nada más no tiene líneas. El tema clásico, ahí está. Tema clásico, por cierto, es formato APA para gráficas. Ahora, si yo adiciono más, puedo hacerlo. O sea, puedo hacer esto y a esto le pongo un más y abajo le puedo poner todo lo que yo puse acá arriba. ¿Ok? El título, por ejemplo. Yo abajo le pongo esto. Y luego a esto le pongo más. Y le pongo lo de que estaba hasta acá arriba. Que era, no, el coordenadas flip no, pero todo esto sí. Que quiero todas estas anotaciones que yo hice. Entonces me voy hasta abajo. Y ahí está. Y le pongo todo esto. Y lo corro, me corre todo completo. ¿Ok? La gráfica minimalista, grupo de hombres, grupo de mujeres,
adecuado de manera bonita. ¿Ok? Si yo a esto quisiera hacerle una adecuación, porque oye, no quiero que el eje de las X se llame afecto negativo y el eje de las, perdón, el eje de las X se llame sexo, así nada más, y el otro se llama afecto negativo, quiero ponerles títulos a unos y a otros, pues entonces sí, utilizo esto de acá. ¿Ok? XLAF, que es el label que tiene cada uno. Y me voy hasta acá y le pongo un más al final. Le pongo abajo XLAF, que es el eje de las X se va a llamar sexo, pero con mayúsculas. Y el eje de las Y se va a llamar afecto, que en este caso es negativo. Y ya me lo cambio. ¿Ok? Se puede personalizar todo lo que yo quiera a un nivel quizás incluso irrisible, completamente, pero se puede, ¿ok? ¿Cómo pueden consultar todo eso? Se puede desde ggplot, o sea, se puede hacer directamente desde ggplot, pero yo aquí abajo en el script les dejé una dirección electrónica que es la página oficial de ggplot, y eso sirve para conectar lo último que les quiero decir, ¿ok? La página oficial de ggplot es una página en donde ustedes pueden consultar todos los diferentes temas o diferentes adecuaciones que tiene ggplot. Por eso se las dejé en el script. Entonces, aquí ustedes tienen todas las personalizaciones posibles que se pueden utilizar con ggplot. ¿Ok? Tanto en temas, como en colores, como en tamaños, como en formas, tienen artículos de investigación, tienen extensiones, tienen referencias, tienen incluso un manual para cómo utilizar o empezar a utilizar ggplot. Es un paquete extremadamente potente. Lo que yo les puse aquí es nada comparado con todo lo que se puede hacer con ggplot. Se puede hacer este, adecuaciones en colores, en formas, tamaños de puntos, tamaños de líneas, gruesos de puntos, gruesos de líneas, coordenadas. Incluso dentro de los artículos de investigación, cuando empiecen a publicar, se van a dar cuenta que algunas suites de revistas les piden cierta cantidad de calidad de la gráfica. Les dice que esté en tantos píxeles por tantos píxeles. Eso también se puede hacer dentro de ggplot. Entonces ggplot les da la capacidad de hacer literalmente una adecuación gráfica a todo lo que ustedes necesiten dentro de este paquete. Ahora, para Markdown no lo vamos a alcanzar a ver, pero les voy a pasar esta pequeña paginita, que es igual a la página oficial de Markdown, para que ustedes la chequen. ¿Qué tiene? Es una introducción a Markdown, para cómo utilizarlo, cómo instalar el programa, cómo utilizar el programa, qué quiere decir cada chunk, el cómo empezar a escribir un documento dentro de R, ¿ok? Que es dentro del mismo paquete, cómo pueden poner títulos, cómo pueden poner subtítulos, cómo escribir su texto dentro del programa sin salir dentro de RStudio, porque seguramente lo van a utilizar con su profesor o profesora invitada de, este, de multivariados. Entonces aquí tienen su manualito de cómo utilizar R Markdown y cómo ir trabajando su código dentro de R Markdown. ¿Ok? Aquí hay un libro dentro de esta misma página que ustedes pueden consultar, es completamente gratuito y les va Hermano, diciendo perdón, no cómo sé ver hacerlo. con los cuadritos negros que las ventanas abiertas. Ay, gracias. Está en el paquito, ahí está. Dentro de la página oficial, volvemos a la página oficial para que lo ven, que es de aquí, Error Markdown, aquí está la página oficial. Tienen en la parte superior derecha algunos títulos. Get Started, Gallery, Formats, Articles, y hay uno que dice Book. Ese book es gratuito, es este que se les abre acá. Y ustedes pueden checarlo, es un cookbook, que es como un libro de recetas para que ustedes aquí vean la instalación de Markdown, el cómo van ustedes haciendo paso a paso cada una de las cosas. Básicos,
el cómo se va poniendo cada elemento que se tiene que hacer, cuáles son los documentos que ustedes pueden hacer, cómo van haciéndolo. Por ejemplo, aquí está para Journal Article. Cómo pueden ir escribiendo un artículo de investigación. Aquí hay incluso una plantilla, aparentemente, utilizando R Markdown. Y un artículo de cómo se va haciendo paso a pasito. Este lo van a utilizar, me dijo Mario que lo van a utilizar con el chico de multivariados o chica de multivariados. Entonces, si no han tenido la clase para el siguiente miércoles, empezamos con el Markdown. Si ya la tuvieron por cualquier cosa, les dejo ya esta referencia en donde pueden checar este manual para utilizarlo dentro del programa y que no los agarre en ceros. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo que me preguntaban en el chat de si el script actualizado está en Drive, sí, este es el script directamente, entonces todo lo que yo haya hecho aquí, ya lo guardé, está actualizado, está en el Drive, para que lo puedan volver a descargar. Nos vemos mañana, mil gracias. Vale, nos vemos mañana quienes puedan, si no, el siguiente miércoles para todos los demás. Muchas Cuídense. Ah, gracias. bonito día a todos. Gracias. Bye. Una pregunta de manera personal, no sé si puedas darme 2 minutos. Claro que sí. ¿Clases particulares no das de esto? ¿Clases particulares? Sí, sí, sí. Pues la verdad.